Muy buenas y bienvenidas o bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con el vídeo de preguntas y respuestas, pero en este caso la segunda parte, ya que hice el primer vídeo hace cuestión de un mes, pero me dejé bastantes preguntas en el tintero. Así que os pregunté por Instagram si queríais o no que hiciera esta segunda parte y como la gran mayoría votasteis que sí, pues aquí está el vídeo. Y no me enrollo más porque este vídeo va a ser muy largo, así que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo combinas personalmente la lectura de clásicos de género y la filosofía en tu día a día? Gracias de antemano, me ha encantado descubrir tu canal este año. Muchas gracias. Pues en realidad es que yo hago más o menos lo mismo siempre y es que leo varios géneros a la vez, leo varios libros a la vez y hay algunos que me interesa leer en un momento del día y otros que no. De esta manera puedo leer más porque en cualquier situación siento que tengo algo que leer. En general suelo tener como 3 grandes bloques de lectura o modalidades a nivel mental. En una estaría la parte de ensayo, filosofía y quizás libros así más difíciles, más pesados. Y luego tengo uno que es el apartado de clásicos, por decirlo de alguna manera, que están más entre medio. Y finalmente los libros que leo por pura desconexión, por puro afán de leer, que son mucho más pues eso, de fantasía o quizás algo más actual, más ligero, que me sigue gustando igual, no tiene por qué ser algo súper cerebral para que me guste, obviamente, y creo que son unas lecturas pues, que son puramente para disfrutar. Entonces, en función del momento del día, pues siento que tiro más para un lado o para el otro. En general suelo estar leyendo creo que una media de 3 libros a la vez, así que más o menos puedo tener estos 3 bloques llenos. Saludos desde México, igualmente un saludo. Mi pregunta sería, ¿cómo te iniciaste como lectora y cuáles han sido los géneros que más te gustan y cuáles son los que menos te gustan? Pues propiamente yo me inicié como lectora quizás a los 11-12 años, que fue cuando me empezó a interesar el tema de leer y por un lado, pues claro, me interesaban cosas más de la edad, ¿no? Pues recuerdo a la Peña de los Tigres, que no sé cómo se dice en castellano, pero lo dejaré por aquí. Bueno, unas novelitas que estaban muy de moda en esa época y que eran así como de investigación y tal, y había una colección y recuerdo que las teníamos en la biblioteca del cole y eso pues me gustaba un montón y cuando también me regalaron uno mis padres pues me encantó porque era también así de enigmas egipcios y a mí me gusta mucho el mundo egipcio. Pero también tuve un profesor en sexto de primaria que en una de las clases nos dio un libro a cada uno de toda la clase, como así personalizado, dentro de una colección que era de biografías ejemplares, pero pensadas para niños, claramente. Y a mí me dio el de Ana Frank, y recuerdo que lo leí con mucho entusiasmo y que me fascinó la biografía de Ana Frank. Claramente era adaptada a alguien de esta edad, ¿no? De 12, 13, 14. Y a partir de ahí pues me empezó a interesar mucho la lectura en general, pero creo que fue más en la adolescencia con todo el tema de literatura juvenil, fantasía y tal, que realmente pues empecé a adentrarme en este mundo. El género que más me gusta, creo que así por antonomasia, es el género clásico. Los clásicos me encantan, pero también es verdad que a veces es un mundillo un poco oscuro o duro porque los temas de los clásicos son bastante potentes en el sentido de que tratan temas pues, muy profundos y muy duros a veces y por eso creo que también me gusta desconectar e irme a otros géneros que no sean tan impactantes porque a veces depende de cómo estás en tu vida o en tu día a día, pues no te apetece igual tocar temas pues tan profundos, ¿no? Y fuera de los clásicos, el género que más me gusta diría que es la fantasía y es claramente lo que más he leído fuera de los clásicos. Enhorabuena por el canal. Mis preguntas son varias. ¿Te dedicas profesionalmente al mundo de la literatura, escritora, editora, etcétera, y divulgación o es un hobby? ¿Qué opinión te merece la literatura de la generación Beat y si te gusta algún escritor o escritora de dicho movimiento en particular? ¿Qué opinas sobre la literatura de Bukowski? Pues la verdad es que no, todo el tema este de la divulgación, si se le puede llamar así, es más una cuestión de un hobby, al menos por ahora. Y pese a que he estado un poco metida en el mundo de la edición y tal, no me dedico al mundo editorial, tampoco creo que sea propiamente lo mío. Y el tema de la escritura, pues sí, escribo, pero no me dedico profesionalmente a ello, así que no. Y la literatura de la generación Beat, creo que a mí no me pilló en su momento porque yo me fui más a la parte de la música. La generación Beat, que tiene pues mucha influencia en lo que es todo el movimiento hippie de los 60, principios de los 70 y realmente pues a mí me pilló más la parte esta, la parte musical. Entonces, aunque muchas de las ideas de la generación Beat están plasmadas en la música de los 60, tengo que decir que tampoco he leído nada de la generación Beat, excepto en el camino de Kerouac, que sí que lo empecé a leer, pero no lo acabé, así que tengo un gran vacío con esta generación, la verdad. Tendría que leer más sobre el tema. Y en cuanto a Bukowski, la verdad es que muchos me preguntáis por él, por mi opinión, y la verdad es que es un autor que
Tengo que decir que hasta la fecha no me ha llamado mucho la atención. No sé por qué, pero no ha sido uno de los autores que he tenido en mente. Y a medida que me vais dejando comentarios y que me preguntáis por mi opinión o queréis alguna reseña de alguno de sus libros u obras, pues tengo que adentrarme más, la verdad, lo tengo pendiente. Pero vamos, que si tenéis recomendaciones, dejadmelas en los comentarios como siempre, que yo así me voy situando un poco. ¿Volverías a darle una oportunidad a Milan Kundera? Respeto totalmente tu opinión sobre la insoportable levedad del ser. Aunque a mí me fascinó el libro, si das otra oportunidad te recomiendo mucho La inmortalidad. Sí, tengo pensado darle otra oportunidad a Kundera porque es uno de estos autores que cuando dices que no te gusta la gente es como que se lleva las manos a la cabeza y bueno, a ver, no creo que esto sea realmente un problema, ¿no? Es como a veces hay autores que no resuenan contigo y no creo que eso sea un problema, simplemente es, pues, no sé, personalidades distintas o gustos distintos. Pero en el caso de Kundera siempre me quedé un poco con la espinita de, ostras, realmente pensaba que me iba a gustar mucho y me ha decepcionado por eso, porque digo, jo, no me ha gustado. Y claro, en el caso de La insoportable levedad del ser, ya hablé de él en el vídeo de mayores decepciones literarias y eso, o sea, para mí fue una decepción porque pese a ser un libro que considero que está muy bien escrito y que obviamente el autor se nota que tiene calidad, no me interesó, no me gustó o no sé, me pareció que las reflexiones filosóficas no acababan de ser lo que, no sé, lo que yo pensaba o quizás me parece un poco superficial, no me matéis por esto, pero bueno, es un poco esto, que tampoco es problema que sea algo más superficial porque entiendo que al final la literatura pues no puede profundizar muchísimo en temas filosóficos porque entonces ya pierde la gracia de ser literatura. Así que sí, tengo pensado darle otra oportunidad, tengo pensado volver a leer La insoportable levedad del ser, pero no sé, quizás haga caso de tu consejo y comience por este de la inmortalidad y a ver qué me parece y si eso doy el salto porque igual así como que sorteo un poco el trauma. ¿Eres profesora de literatura o filosofía? Si no es así, creo que el mundo de la docencia se está perdiendo una maestra increíble. Muchas gracias. No, de momento no soy profesora. Es algo que tengo pensado para un futuro, no sé si inmediato o un poco más lejano, pero aún estoy un poco situándome en lo que es el mundo laboral, o por decirlo de alguna manera. Pero no, de momento no soy profesora, aunque sí que es algo que tengo en mente. ¿Cuáles son tus top 10 libros de filosofía favoritos y top 10 de literatura? Esto creo que da para otro vídeo, que lo estoy reservando para, no sé, un momento futuro, el de mis 10 libros favoritos, mis 10 libros favoritos de filosofía. Creo que esto da para vídeos enteros, así que lo comentaré cuando haga alguno de estos. Pero es que también es difícil hacer un vídeo así porque muchas veces es que son injustos, ¿no? Porque haces un ranking de los 10 mejores libros y quizás depende mucho del momento o de lo que has leído hasta el momento también, como que luego lees algo más y dices, este vídeo se ha quedado obsoleto, pero a la vez parece que tiene una pretensión de atemporalidad, ¿no? Entonces por eso estoy como un poco postergando para algún momento de hacer algún vídeo especial. ¿Cómo describirías parte de tu personalidad a partir de libros y autores? A ver, yo creo que esto no va a ser tampoco muy extraño, pero yo me siento bastante identificada con autoras como por ejemplo Virginia Woolf o Emily Dickinson, en el sentido de que siento que son personas con bastante sensibilidad, quizás más estética, por decirlo de alguna manera. Así que diría que, aunque no he leído tantísimo de ellas, rollo, no he leído todo lo que han escrito, pero lo que sí que he leído de ellas me he sentido pues muy identificada quizás con su personalidad. Estoy consciente de que Emily Dickinson era una persona pues con una tendencia a la depresión muy presente en su vida y no me estoy refiriendo quizás tanto a este aspecto, sino que me gusta mucho su forma de expresarse, creo que es eso. Aunque en parte también me gusta mucho Joyce. James Joyce me parece una persona increíble, rollo en el sentido de sorprendente. Me fascina, es como que cuanto más conozco de él, más fascinación me despierta. No sé, realmente con Joyce siento mucha afinidad, como estas personas o famosas o incluso esos autores o filósofos con los que sientes cierta conexión que tampoco sabría explicar muy bien por qué. Aunque sé que también vas por los lados de la filosofía, mi pregunta va más hacia el otro plano. ¿Qué hace que te guste moverte de página a página cuando el libro es de literatura? Debería usar como otra pregunta la posibilidad de decir gracias por los otros vídeos que ya van en el canal. Muchas gracias a ti. Yo creo que lo que me hace pasar de página a página, y esto es algo que me lo pregunto muchas veces, porque a veces, no sé, tengo esa inquietud de Marta, ¿por qué te gusta leer? ¿O por qué haces esto? ¿No? Estas cosas que a veces
uno se pregunta. Y claro, depende mucho del tipo de libro. Eso creo que también es válido. Si es un libro en el que la historia importa muchísimo, pues claro, tienes un poco el gancho, ¿no? De a ver qué está pasando y qué va a pasar, ¿no? Un poco el desenlace. Pero en general diría que tu pregunta va por un lugar quizás más profundo, así que voy a responderlo por ahí. Yo creo que lo que me hace pasar las páginas, lo que me hace seguir leyendo es el hecho de que siento que una lectura, por lo general, en el 99% de los casos, vale la pena, aunque conlleve esfuerzo y aunque muchas veces se haga tedioso o incluso haya que pasar por partes más complejas o que no nos gustan tanto. En general, siento que las lecturas que hago vale la pena y es que cuando acabo el libro siento que me llevo un pequeño tesoro y creo que es eso lo que me hace pasar las páginas. Hola Marta, excelente canal, pero me falta contexto personal de las motivaciones que te llevan a realizar este canal de YouTube. He podido comprobar que estás formada en filosofía, como es también mi caso, y sin embargo el canal está más dedicado a libros de literatura en general, aunque te animaste con Spinoza. Por este motivo, sería interesante que explicaras los motivos fundacionales de tu canal y cuáles son tus objetivos. He revisado tus primeros vídeos y no veo ninguno que sea introductorio. Un saludo. Sí, totalmente cierto. El motivo de que no haya un vídeo así introductorio al canal o algo por el estilo, creo que se debe a que no tengo la pretensión de definir el canal bajo unos moldes y quizás esto suene muy fantástico, pero creo que el tema o la temática o el carácter del canal se va desarrollando por sí mismo a medida que voy subiendo vídeos y a medida que yo voy viendo también un poco con qué me siento más o menos cómoda. Pero sí que es verdad que quizá estaría bien aclararlo, así que por eso me ha encantado tu pregunta, así tengo un poco la excusa para hablar de ello. Y es que a mí me gusta mucho la filosofía, sí, vengo de estudiar filosofía y me gusta mucho también la literatura. Entonces mi pretensión con el canal es juntar un poco estos dos mundos y ver cómo entre ellos se pueden establecer conexiones. Yo considero que la filosofía para mí es una herramienta en muchos aspectos y es una herramienta que aplico a mis lecturas dentro del mundo de la literatura y que considero que a mí me funciona o me facilita el tener un mayor entendimiento o quizás una mejor reflexión. Y esto es un poco lo que quiero transmitir con el canal. El hecho de que podemos tratar a la filosofía desde una lente como la de BookTube, es decir, podemos hablar de filosofía en cuanto a los libros propiamente, que esto no es un tema aburrido o excesivamente académico o no tiene por qué serlo. Y de la misma manera podemos tratar el contenido de BookTube desde una perspectiva mucho más profunda en algunos aspectos y aplicar pues la filosofía a nuestras lecturas. Entonces yo diría que esta es un poco como la visión del canal o al menos mi visión y creo que eso pues que es darle un giro o una vuelta de tuerca a lo que viene siendo pues el mundo de la divulgación en filosofía y también en literatura. No sé, no creo que sea tampoco ningún tipo de superación o ir más allá, sino simplemente otra forma de comunicar, otra forma de expresión, etc. Y en cuanto a objetivos, la verdad es que no me esperaba el crecimiento que ha tenido el canal. Sé que contar con 8.000 suscriptores es un número pequeño dentro de lo que son las cifras de YouTube, pero para mí significa muchísimo. La verdad es que nunca esperé que llegaría a este número y menos tan rápido. La verdad es que os agradezco muchísimo el apoyo que me dais y en los comentarios sobre todo. Siempre os leo y me encantan vuestros comentarios. Y nada, no me quiero hacer pesada, pero eso, que lo agradezco muchísimo y estoy muy contenta. Así que también tengo que decir que me ha pillado un poco desprevenida y no tenía grandes planes a futuro con el canal, así que estoy aún pensando, aunque dentro de poco creo que anunciaré algunas novedades y algunas cosas que están en la recámara, así que mi pregunta sería: ¿has leído literatura fantástica o ciencia ficción? ¿Y qué piensas de ella? Y si es así, ¿tienes algún escritor predilecto? Como he dicho, literatura fantástica o de fantasía he leído mucha, sobre todo en mi etapa adolescente leía mucha fantasía juvenil. Y en cuanto a ciencia ficción, la verdad es que no he leído prácticamente nada, porque es un género que no me ha llamado tanto la atención, aunque sí que es verdad que con el tiempo me van llamando la atención cosas que igual antes no me llamaban. Y bueno, he estado mirando algunos libros de ciencia ficción últimamente, pero bueno, no sé, creo que de momento lo tengo un poco en el cajón. Y como escritor de fantasía, a mí es que me encanta Patrick Rothfuss. Sé que ha escrito muy poco, pero es que lo poco que ha escrito me encantó, me fascinó y realmente fue un poco, ya lo dije en el otro vídeo, pero lo que me reimpulsó a entrar en la literatura y en la lectura en general. Pero últimamente he estado empezando a leer a Brandon Sanderson porque me lo recomendaron
Bueno, me lo han recomendado creo que todos mis amigos y toda la gente a mi alrededor. Y empecé a leer hace poco El aliento de los dioses y es un libro que me está encantando, me está fascinando y estoy a punto de acabarlo y es como que no puedo parar de leer, así que creo que voy a leer más a Sanderson. ¿Cuáles son tus poetas y filósofos favoritos y por qué? ¿O qué libros te gustan más? Saludos. Igualmente, un saludo. Poetas, a mí me gusta mucho Emily Dickinson, creo que ya dije algo en el otro vídeo. También me gusta mucho Rilke, pero creo que Rilke es quizás un poco más complejo y Emily Dickinson es más, no sé, más sensible, ¿no? Como que me llega más. Y bueno, también me gusta mucho Garcilaso de la Vega, es como el autor que me hizo interesarme por la poesía. Cuando lo vimos en la escuela fue como, ¡guau! Me encanta su poesía, no sé por qué. Y desde entonces pues lo he tenido como un autor así muy presente. Mi pregunta, ¿cuáles son tus 5 autores imprescindibles de ficción o no ficción? Esos de los que quieres leerlo todo y que siempre sabes que son una apuesta segura. Un saludo y felicidades por el progreso del canal. Muchas gracias, un saludo igualmente. A ver, yo tengo muy claro que un autor que no me decepciona nunca, increíble pero nunca, es Gabriel García Márquez. Y luego otro autor en este sentido diría Kafka. Es que Kafka, todo lo que leo suyo me encanta. Es como, no sé, en una parte me parece agónico y monstruoso, como muy oscuro, pero a la vez es que sus reflexiones me gustan mucho y su forma de escribir también me gusta mucho. Y también me encanta esta parte de anonimato, de que en general no sabes dónde estás ni quién es el personaje. Kafka tiene una ambientación que sorprendentemente me gusta mucho. Y bueno, dentro de esta categoría también incluiría, claro, a Shakespeare y quizás también a Hermann Hesse. Me gusta mucho Hermann Hesse, siento que es un autor muy profundo. Ya lo descubrí en su momento hace muchos años con Siddhartha y definitivamente con El lobo estepario pues me compró para siempre, aunque tuve mucha decepción con el Demián. No sé, me pareció un libro muy interesante para leer siendo quizás más joven, más adolescente, por eso de que estás como un poco encontrando quién eres. Y al final el protagonista del Demián pues es eso, ¿no? Un joven muy joven. Pero no sé, es como que demasiado simbolismo para mi gusto y no sé, no me acabo de gustar, pero no sé, yo creo que Hesse también entraría un poco en esta categoría. Y bueno, me estoy dejando un montón, pero creo que diría Tolstoy, Dostoyevsky, James Joyce, no sé, creo que son autores que es difícil encontrar un libro suyo malo. Ahora he visto que me he dejado la parte de cuáles son mis filósofos favoritos que había en la otra pregunta. Esto es un poco como muy comprometido porque a mí tengo que decir que en general me gustan prácticamente todos los filósofos porque siento que es difícil no encontrar algo brillante en ellos o no encontrar alguna píldora de verdad o, no sé, una reflexión interesante. No sé, es como... No creo que desprecie propiamente a ningún autor, pero así como autores a los que siempre vuelvo, diría que obviamente Spinoza es como mi autor favorito. Luego también diría Platón, pese a que tampoco he profundizado tanto como sería el caso de Spinoza. Sí que es verdad que me lo paso muy bien leyendo sus diálogos y siento que es, pues eso, ¿no? Como el inicio de la filosofía y todo está muy fresco y podemos discutir sobre todo porque no tenemos que ir a los 500 autores que hay detrás que han hablado sobre esto y es que no te has enterado de que no sé quién dijo no sé cuánto, es que tú no sabes y entonces ya no puedes hablar. Entonces, por eso me gusta Platón, porque siento que, no sé, como que es empezar a hacer filosofía sin que nadie te moleste. Luego también me gusta mucho el estoicismo, pero desde que está también tan de moda hay veces que lo rechazo un poco. Bueno, dicen que Spinoza es el estoico moderno y en parte estoy de acuerdo, en parte no, pero sí que es verdad que la filosofía de Spinoza es muy semejante a la estoica y también a la epicurea. Y siempre he sentido interés por estas escuelas helenísticas, pero bueno, por decir más autores, porque sé que me estoy quedando un poco con muy pocos, también diría que me gusta bastante Nietzsche y Freud desde la perspectiva quizás más filosófica, no tanto desde la psicología, pero creo que Freud tiene cosas muy interesantes y que a veces hace falta pues como un poco apartar el grano de la paja, ¿no? El trigo de la paja, porque es como que tiene cosas muy brillantes dentro de cosas que dices, te has ido como 3 pueblos más allá, ¿no? Nietzsche obviamente es un autor muy interesante, que además muy mal interpretado, muy mal interpretado y cada vez me doy más cuenta de esto. También el romanticismo alemán me pareció muy interesante en su momento, ahora estoy quizás un poco más alejada. Descartes también es un autor que me gusta mucho,
pese a que tiene 5.000 críticas y todo el mundo le odia, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué. Pero no sé, es un autor que pese a que veo sus flaquezas, también me gusta ver sus virtudes y muchas veces ir a Descartes y ver ciertos de sus razonamientos me parecen interesantes. Pero sí, es un filósofo que creo que hace muy bien el papel de romper y generar algo nuevo, pero su filosofía muchas veces cojea bastante. ¿Puedes enviarme saludos? ¿Cuál es tu novela detectivesca favorita y el por qué? Claro. Un saludo. Yo diría que mi novela detectivesca favorita es El fantasma de la ópera. Quizás me diréis que no lo es, pero sí es una novela detectivesca porque el autor la narra como una crónica de detectives, así que yo creo que sí. El fantasma de la ópera me parece una obra muy interesante. Obviamente vi primero la película en su momento, pero no me acordaba de mucho cuando fui a la obra y leyéndolo creo que está escrito de forma magistral, que realmente Gaston Leroux es como uno de los autores franceses quizás con menos fama, pero que no entiendo el por qué. Quizás sea porque no escribió tanto como, no sé, pues Balzac o Zola. Pero es que El fantasma de la ópera es una obra impresionante. Lo único que creo que tiene mal es que el final es demasiado brusco. Siento que se va de novela detectivesca a novela de terror y que no pinta mucho. Quitando esto de la ecuación, El fantasma de la ópera me pareció eso, como novela detectivesca, pues muy, muy divertida. Lo cierto es que he leído algo de Sherlock Holmes, leí El estudio en escarlata y también El perro de los Baskerville, no lo acabé, pero lo cierto es que no me acabó de gustar. Es como que lo que me pasa con Conan Doyle y con todo Sherlock Holmes es que siento que muchas veces como lector no te dejan resolver el caso. Como que de repente viene Sherlock y sabe algo que tú no sabías porque él se ha ido a investigar o porque él sabe más que tú y te resuelve el caso y te quedas como un tonto. Y esto es lo que me decepciona un poco de Sherlock. Entre que no soy muy de novela detectivesca y esto que no me dejaba a mí pues pensar y hacer mis teorías, pues me decepciona un poco. Sé que Agatha Christie no hace tanto esto y sí que te deja más a ti como lector que vayas sacando tus conclusiones, así que quizás si tengo que tirar por algún lado creo que tiraré por el Poirot o alguna cosa así. De las corrientes actuales de filosofía, ¿qué o cuál te llama más la atención? Es difícil porque el tema de corrientes en filosofía siento que últimamente en nuestros tiempos son un poco casi como modas, como que a la que te empiezas a introducir en alguna ya se ha quedado como obsoleta, no sé, es la sensación que me da. Yo también no soy muy experta en contemporaneidad, es la etapa que menos he estudiado, que menos he profundizado. Quizás el movimiento que más leí en su momento fue el tema del especismo, sobre todo por el tema del vegetarianismo, veganismo y todo esto. Feminismo también me interesó, obviamente, pero no son temas tampoco que yo haya entrado muchísimo fuera de lo que serían pues quizás las clases de la universidad en las que han dado temas así. Y claro, luego hay cosas como el transhumanismo, el aceleracionismo. Bueno, yo estoy como muy desligada de todo esto. Y claro, así como corrientes más generales, quizás más grandes, aunque claro, no sé si podemos hablar propiamente de posmodernismo porque estamos ya en el siglo XXI y tal, pero el posmodernismo me parece interesante, pese a que siento que todo el mundo critica el posmodernismo y hay poca gente que realmente admita que todos tenemos un cierto pensamiento posmoderno solo por el hecho de ser hijos de nuestra época. No sé, al menos es un poco mi opinión, pero creo que tiene bastantes virtudes, ¿no? Como el hecho de cuestionar los dualismos que se han establecido tanto en filosofía. Eso creo que es muy interesante. Creo que con la posmodernidad se empieza a romper esto, ¿no? Y que las cosas empiezan a tener quizás otro tipo de significación. No sé, no me quiero ir por las ramas, tampoco es mi tema, tampoco es mi área en la que más disfrute, así que no sabría tampoco ir mucho al detalle. Sí que diré que entre las dos grandes corrientes, ¿no? Que son la continental y la analítica, pese a que le veo las virtudes a ambas y me he familiarizado un poco con ambas, tiro más hacia la continental, también un poco por el postestructuralismo y todo esto, pues me gusta más quizás la continental que la analítica, aunque creo que en la analítica hay cosas muy interesantes y que no se puede tampoco decir, mira, pues me voy a la continental y somos archienemigos por siempre de la analítica y viceversa, ¿no? Siento que esto es lo que, al final, lo que creo que lleva siempre a errores, ¿no? A establecer bandos y como que nosotros tenemos la verdad absoluta y vosotros estáis completamente equivocados. En fin, que eso. Yo soy más de historia de la filosofía, me interesa más el ver cómo evoluciona el pensamiento desde la antigüedad, así que, bueno, estoy un poco ahí. ¿Cuál es tu poema favorito? Mi poema favorito es el soneto quinto de Garcilaso de la Vega, lo pondré por aquí, es
precioso, magnífico. ¿Qué valoras en una edición a la hora de comprar un libro? Vale, esto depende muchísimo, muchísimo, muchísimo del libro, ¿no? En filosofía, claramente, la traducción creo que es lo que más miro si realmente me interesa el libro. La traducción es algo muy importante. También es verdad que a veces nos perdemos en detalles y a ver qué traducción es mejor, y hay gente que opina A, hay gente que opina B, y a veces parálisis por análisis, pero sí que es verdad que en general suele haber pues buenas traducciones y traducciones quizás un poco más antiguas o que no han tenido en cuenta pues tantos detalles. Entonces, para mí la traducción es importante. También el tema de la edición y las notas a pie de página o el acompañamiento de una buena introducción. Y bueno, una cosa que también me suele interesar mucho, aunque no en todas las obras, es si tienen edición bilingüe, con el texto en versión original y el texto traducido, porque siempre está bien comparar, o incluso aunque no conozcas el idioma original, poder buscar términos que no acabas de comprender o que no ves que la traducción pueda englobarlos bien, pues poder cogerlos y buscarlos en internet, las traducciones, creo que también es interesante. Y en cuanto a literatura en general, pues diría también la traducción, el hecho de que sea una traducción directa del idioma original, esto es algo fundamental. Pero bueno, no me fijo tanto como me puede pasar con filosofía. En general también depende mucho de si te interesa mucho el autor o si es un libro que, bueno, quieres leer simplemente por curiosidad o quieres, por otro lado, tener una muy buena edición, pues no sé. ¿Cuándo te diste cuenta que te fascinaba leer? ¿Y cuánto tiempo dedicas al día a tus lecturas? Lo de que me fascinaba leer creo que viene muy de la mano de cosas que ya he dicho en este vídeo y de cosas que dije también en el anterior, pero yo creo que cuando me di cuenta de que me fascinaba leer fue con El nombre del viento de Patrick Rothfuss, porque fue para mí un periodo muy complejo a nivel de vida, en el sentido de que estaba muy perdida y lo único que hacía día a día y que era constante era leer El nombre del viento, y tardé muchísimo en leerlo porque en esa época no tenía tanta concentración, tanto hábito de lectura, lo había perdido por completo, y el simple hecho de poder leer El nombre del viento en los viajes o incluso en el sofá de casa, pero que sea algo constante que hacía cada día, aunque por poco que leyera era algo muy presente, fue como un poco el punto de inflexión en el que empecé a ver que me gustaba mucho leer y que no era algo, una fase o algo de adolescente, sino que realmente pues me gustaba leer. El tiempo que dedico a mis lecturas es que depende muchísimo del día y de lo que tenga o no tenga que hacer. Tengo un podcast hablando al respecto de mis hábitos de lectura o algo parecido y allí hablo más en profundidad, pero diría que si tuviera que establecer una media, en general tiendo a querer leer 2 horas al día, porque siento que es el punto en el que no me estoy quedando atrás, tampoco me estoy pasando el día leyendo y no haciendo nada más, y siento que es un ritmo pues bueno y que además es fácil tratar de colocar 2 horas de lectura al día. Bueno, depende mucho del día, pero en general sí. ¿Cuáles son los 3 mejores libros que has leído? Esto también va muy en relación con lo que decía de hacer un vídeo al respecto de mis 10 mejores lecturas o mis 10 libros favoritos. No lo tengo muy claro cuáles serían en el top 3, porque es que además depende mucho de tu experiencia, así como del valor literario que le atribuyas. Y nunca sé por qué acabar de guiarme. Pero yo diría que obviamente están los hermanos Karamazov. Juraría que 100 años de soledad. No sé, creo que el tercero se quedaría un poco ahí. El nombre del viento, como ya he dicho, para mí fue muy importante, pero no sé si incluirlo dentro de los clásicos es justo o no sé, como mezclar géneros siempre se me hace un poco difícil, pero no sé, también a mí me impactó mucho El lobo estepario. Quizás entre estos 3 yo creo que igual estaría, pero seguramente tendría que pensarlo mucho más. ¿Qué opinas del libro Indigno de ser humano? No lo he leído. Es muy cortito, sé que es muy cortito, así que quizás lo lea pronto, porque siempre que me mencionáis libros y además son así cortos, me los pongo más en prioridad porque digo, pues seguramente sea interesante. Y eso, no lo he leído, pero la literatura japonesa me interesa bastante, así que quizás lo lea pronto. ¿Has leído a Cormac McCarthy? ¿No? La verdad es que es uno de estos autores que tengo esta doble sensación, como con Bukowski, de por una parte es como no he leído a este autor que es imprescindible y por la otra es como que nunca me ha atraído especialmente. En el caso de Cormac McCarthy sé que es un autor increíble, bueno, que mucha gente habla genialidades de él, y Meridiano de Sangre pues es un libro por lo que he visto muy interesante, pero me da un poco de miedo aproximarme porque ya veo que es bastante duro, así que eso. Y finalmente creo que una pregunta que redondea un poco todo lo que hemos ido hablando: ¿qué libros de literatura clásica te han parecido que tienen más carga filosófica?
Pues en general, de todo lo que he leído, diría que quizás Dostoyevski es el autor dentro de la ética y también se puede empezar a entrever el existencialismo, pero en cuanto a ideas filosóficas, o sea, diría que la obra de literatura con más carga filosófica que he leído, creo, que no me equivoco, que es el Ulises, porque en el Ulises hace algo Joyce que es para mí muy interesante, que es el hecho de que no se corta a la hora de meter ideas filosóficas duras. Rollo que no nos está hablando de la ética, que quizás es algo que nos puede mover a todos, sino que plantea muchas cuestiones metafísicas y esto es como filosofía mucho más dura. Y no sé, tiene unas reflexiones muy interesantes y que muchas veces creo que pasan desapercibidas a la hora de comentar el Ulises y también, bueno, que es que uno leyéndolas pues muchas veces no se da cuenta de todo lo que hay en ese libro porque es un libro pues grandioso. Y en este sentido creo que La broma infinita también sigue mucho a Joyce. Es un libro que lo tengo muy pendiente, así que tampoco puedo hablar de él. Pero también veo esto, aunque quizás de una forma más superficial, en Kafka, porque Kafka muchas veces, incluso sin darte cuenta, te está colando ideas muy profundas y muy complejas de manejar. Así que también Kafka, e incluso quizás en Hermann Hesse también vemos mucho tanto la parte así más existencialista, pero bueno, como Hesse tiene esta influencia tan oriental, creo que es interesante porque igual trata las ideas estas filosóficas más desde otra perspectiva. Creo que es un existencialismo un poco distinto. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayan salido todas las preguntas que me dejé. Seguramente me ha dejado alguna en el tintero porque es que habían muchas y a veces solo con gestionar las preguntas en los archivos ya te pierdes. Y no hace falta que lo diga, pero si queréis responder alguna de estas preguntas en los comentarios, pues yo estaré encantada de leeros. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.